Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 2 de noviembre del año 2021 y bueno, como la fecha lo muestra, pues el día de hoy se celebra en nuestro país, en México, el Día de los Muertos. Ayer fue el Día de los Santos Difuntos, así le dicen en la sierra, cuando yo estuve entre los indígenas. Entonces primero es el Día de Todos los Santos y luego el Día de los Muertos, y para algunos era el Día del Santo Zacahuile, ¿sí? Que es un tamalote grandote que se hace allá en la zona huasteca veracruzana, y donde es un tamal que se hace en una zanja larga. Cuando quieren hacer un zacahuile, imagínense un tamal donde le cabe una vaca completa. Y bueno, pues ahí hacen las brasas, tienen una fogata y después meten el tamal, lo meten entre varias personas al mismo tiempo, toda la familia o todos los que se lo van a comer, pues lo meten, lo bajan todos al mismo tiempo, lo ponen en las brasas, lo cubren después con hojas de plátano. Bueno, ya está cubierto en hojas de plátano, pero más hojas todavía, y le ponen tierrita encima. Ya se acostumbra a ponerle incluso plástico para que el vapor se acumule, y eso lo hacen por la noche, y al día siguiente es comer tamal y comer y comer y comer, y bueno, pues se le pone un poco a los altares y luego se lo comen también. Total de que es puro comer. Pero este asunto de celebrar la muerte es una cuestión que en nuestro país es un aspecto cultural muy importante, pero la muerte es una de las fronteras, uno de los límites fundamentales para entender lo eterno y lo temporal. Y entonces en esta noche, y aprovechando que estamos en este día 2 de noviembre, pues yo quisiera que me dieran la oportunidad de poder estar hablando de la muerte, de la vida y de la muerte desde la perspectiva bíblica. Y entonces vamos a estar revisando una serie de versículos para que a partir de ellos pues busquemos qué es la visión de Dios con respecto a la muerte. Comparto entonces mi pantalla, ¿sí? Y como lo hacemos normalmente, pues con la pantalla compartida empezamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice entonces, segunda de Samuel 14:14, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee los medios para no alejar de sí al desterrado. Muy bien. De cierto, morimos, y entonces una cosa nos queda por seguro, y es que tarde o temprano todos moriremos. No es una posibilidad, es una certeza. Lo que no sabemos es cuándo se llevará a cabo esa partida para con el Señor, y entonces realmente no sabemos en qué momento será, pero lo que sí sabemos entonces es que llegado el momento, cada uno seremos llevados a la muerte, ¿sí? Y dice Job entonces capítulo 30, verso 23, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada de todo viviente, ¿sí? Y entonces uno diría, ¿cómo que Dios nos conduce a la muerte? Porque deberíamos de entender que la muerte es un paso para la vida eterna. Y entonces la vida temporal, que es esta vida en carne y hueso que conocemos y que en la que vivimos aquí y ahora, es una condición que para poder entonces llegar a la eternidad necesitamos terminar nuestra temporalidad para comenzar a vivir en plenitud nuestra eternidad. Nuestro espíritu es eterno, pero nuestro cuerpo temporal no nos permite percibir entonces toda esta eternidad que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos va llevando día a día, desde el primer momento de nuestra existencia, vamos caminando rumbo a nuestra muerte
física. Pero el entenderlo entonces va a ser fundamental en esta noche. La muerte no es un castigo y yo quisiera entonces, si estuviéramos juntos, siempre les pido, bueno, pues yo quisiera pedirle que lo dijera conmigo, la muerte no es un castigo y así como lo estoy diciendo ahora, deberíamos de entenderlo, es parte de nuestra condición de estar vivos y del proceso de nuestro retorno a Dios. Es fundamental entender entonces que usted se puede portar bien o usted se puede portar mal. Y de todos modos la muerte llegará. De cualquier manera la muerte llegará. ¿Sí? Dice Salmos 49 en el verso 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros su riqueza, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros moriremos. El más sabio y el más necio moriremos. El más rico y el más pobre moriremos. El más joven o el más viejo, todos estamos en la misma condición de morir. Y la muerte entonces no es fruto de la casualidad. ¿Cómo es que la muerte ha llegado al ser humano? Pues Romanos capítulo 5, verso 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y este hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte como condición física es algo que tendremos en los seres humanos a partir de Génesis capítulo 3. Y en un momento más iremos a Génesis capítulo 3, pero debemos de entender entonces que fue una condición, y si me permiten decirlo de esta manera, es una condición emergente. ¿Qué significará la palabra emergente? La palabra emergente va a significar que no era el propósito de Dios como tal, no era que Dios pensara desde el principio, que anhelara desde el principio que el ser humano muriera. Es una situación que surge a partir del pecado en el ser humano. Y entonces lo veremos, la muerte como una condición emergente, ¿sí? Dice Salmos 89, verso 48, ¿sí? ¿Qué hombre, qué ser humano vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Sí? Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta, muchas veces nosotros estamos orando para que alguien no muera. Pues déjeme decirle que esa es una oración bastante contradictoria, porque todos vamos a morir. Realmente lo que tendríamos que orar es que la persona tenga la oportunidad, el tiempo, el entendimiento suficiente para que cuando muera, porque va a suceder, haya tenido la posibilidad de tomar al Señor Jesús como su Salvador. Que Dios extienda sus días entonces, su misericordia, para que tenga la oportunidad de arrepentirse antes de morir de las situaciones en las que él se haya convertido, se haya puesto como un enemigo de Dios. Eclesiastés capítulo 3 en el verso 19. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, a los animales, a los seres vivientes, un mismo suceso es. Mueren los unos, así mueren los otros. Como mueren unos, igual que mueren los animales, igual que mueren las plantas, todos los seres biológicos sobre la faz del planeta mueren, así también el ser humano muere. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y todo va, dice el verso 20, a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Todos los seres biológicos y este cuerpo en su condición biológica será destruido
Y del mismo modo entonces en que los animales están pereciendo a causa del hombre y especies están desapareciendo a causa del hombre, el hombre dice, el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? Y nosotros somos la causa de nuestra propia destrucción. Somos la causa de la destrucción del planeta. Y todos vamos entonces muriendo en esta situación de convertirnos en la puerta de destrucción de la creación de Dios. Pero esta muerte, aún con todo lo trágica que es un proceso temporal. Y entonces tenemos que verla allí porque es fundamental entender que por más que nos resistamos, por más que estamos intentando en todo momento no ser llevados por la muerte, y no como si la muerte fuera el carretero, como lo ponían en el rancho, el carretonero que va allí, ¿sí? Sino como una situación de Dios. Ahora, quiero que entienda, yo decía hace un momento, la muerte no es una maldición desde el punto de vista de un castigo de Dios. La muerte es parte de un proceso del devenir del ser humano en su encuentro con Dios. Y dice Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Y entonces podemos orar para que Dios pueda resucitar a una persona, pero lo cierto es que nuestra oración no levanta a nadie, es la misericordia de Dios quien puede resucitar a una persona, si para esa persona en ese tiempo, un día, un mes, un año más de vida, va a ser significativo para su eternidad. Si el propósito de Dios para la persona aún no está cumplido, si el propósito de Dios para la vida de personas a través de esta que está muerta va a ser transformado, claro que Dios puede levantar a una persona. Pero muchas veces nosotros, y lo digo porque me ha sucedido muchas veces, está uno orando para que Dios haga algo, pero está uno orando por la necesidad personal que tenemos de esa persona, más que por preguntarnos si el propósito de Dios es que esa persona siga en pie. Y entonces deberíamos de preguntarnos, ¿sí? ¿Por qué en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio? O sea, ¿por qué para Dios es tan importante que el ser humano muera? ¿Por qué es tan importante que el ser humano en un momento determinado pueda entender, acercarse, encontrarse con la muerte y de esa forma entonces, en ese encontrarse con la muerte, llegar al punto de visualizar de una forma distinta lo temporal y lo eterno? Ok, entonces viene mi primera pregunta de la noche. Yo sé que a veces piensan que soy retórico y tienen razón, ¿sí? Entonces, por supuesto que cada uno tenemos una idea previa de por qué decimos las cosas. Y yo tengo algunas ideas personales, por supuesto, de qué creo, por lo cual Dios en Génesis capítulo 3, bueno, desde el verso 2, ¿sí? Y allá por el verso 17, lo comparto para ahorita regresar a la pregunta, ¿sí? Y dice entonces, de todo, ¿se acuerdan ustedes que le dice, mas Jehová Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres
ciertamente morirás. ¿Por qué Dios no dijo únicamente, el día que comieres te voy a dar una pela, o te voy a jalar las orejas, o te quedas sin cenar, o la favorita de nuestros días, ¿sí? Te confisco el celular, ¿sí? Y eso podría haber sido peor que la muerte, seguramente. Pero, ¿por qué Dios entonces dice algo como esto? ¿Por qué para Dios es tan importante este asunto de la muerte? Ciertamente te mueres. Y bueno, pues claro que sí, escuchamos las opiniones, sugerencias, reflexiones, meditaciones de ustedes al respecto. ¿Alguien por allí? ¿Algún valiente? ¿Por qué Dios está tan interesado de que te mueras? Ok, la pregunta es, ¿por qué Dios está tan interesado en que moramos? Sí, o sea, La parte de ciertamente morirá sí. Por, sería como volverás a mí. Bueno, al menos yo en esta última etapa con lo de mi mamá, yo lo entiendo así. O sea, mi mamá al morir se fue a casa, ¿no? De alguna manera, puedo decirlo así. sí, nada más que acuérdate que Adán estaba en casa. Entonces, me voy a esta parte contraria de decir, si ya estabas en casa vas a morir porque vas a tener mm, la limitante, se pudiera decir, de este sentir eterno, vas a estar en un punto de vulnerabilidad, por decirlo así. Entonces, no vas a tener lo que yo diseñé originalmente. ¿Tú qué me estoy perdiendo? Ok. Dejo que alguien más opine. Sí, ahora, debemos de partir del hecho de que Adán está en el huerto. Adán tiene una comunión con Dios como padre, ¿sí? Dice su lema, ¿sí? Porque Dios no quería que continuáramos en esa condición de pecado eternamente, ¿sí? Y entonces cuando Dios dice, te vas a morir, o sea, si tú comes del árbol del conocimiento, del bien, de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Ese día te vas a morir. Y uno diría, qué dramático. Como digo, podría haber hecho Dios cualquier otra cosa que fuera menos dramática, ¿sí? Nos podría haber jalado las orejas, nos podría haber dejado un día sin cenar, nos podría haber, los castigos típicos que uno hace con los hijos, ¿verdad? Y decía, no te dejo salir, ¿sí? No vas a ir con Eva al cine, no había cine, bueno, pues no funcionaba mucho, pero algo debió haber hecho, sí, o como decía burlescamente, de confiscarle el celular, ¿sí? Pero ¿no parece acaso una cuestión bastante dramática decir te mueres? Porque lo que yo quisiera enfocar en este momento en ustedes, y quiero que lo reflexionen por favor, es cómo el concepto de muerte a partir de Génesis 2:17 se queda en nosotros arraigado como castigo. La muerte como castigo. ¿Me estoy explicando? Entonces, te equivocaste, hiciste algo que no era correcto y ahora te tengo que castigar. Y a partir de ese momento, cada vez que pensamos nosotros en la muerte en los seres humanos, la estamos pensando como un correctivo doloroso. Es más, si alguien en un país es acusado de traición, ¿cuál es la pena máxima?
Pues la muerte, ¿sí? Si tú mataste a alguien, hay países donde la pena máxima es la muerte. Acá con nuestros vecinos norteamericanos, ¿sí? Cuando estaban tratando de hacer algunas muertes que fueran dignas de convertirse en un correctivo social, pues les dio por electrocutar personas, ¿sí? Pero pues ellos pensaban que iba a ser más rápida la muerte y no, se los carbonizaban allí y pues era desastroso porque se empezaban a quemar lentamente y quedaba en medio el cráneo expuesto y era dramático y bueno, pues el que se moría en ese rato ya no sentía, pero los demás quedaban oliendo a carne chamuscada durante varios días y quedaban traumados, ¿sí? Por la muerte del que había muerto electrocutado y dijeron, no, creo que esto es demasiado violento, aún para el que haya matado violentamente, la imagen era terrorífica y entonces dijeron, bueno, necesitamos algo que se muera pero que no sea tan dramático, ¿sí? En el medievo le cortaban la cabeza. Los hindús ponían a la persona con la cabeza en un palo y un elefante entrenado para ello subía su patita y le aplastaba el cráneo y quedaba con la cabeza desfigurada, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Ahora hablamos de eutanasia y bueno, pues le ponen una inyección letal a alguien para que se muera. Pero, híjole, Dios como que de repente, con esta interpretación de muchos, termina asumiéndose como un verdugo. Y entonces repito la pregunta, ¿por qué Dios tiene esa insistencia de la muerte para que entonces entendamos la muerte como una bendición? Ah, caray, ¿cómo la muerte puede ser una bendición? Y está al aire la pregunta. ¿Puedo participar? Adelante, adelante. Bueno, en la cuestión de Adán, lo que yo puedo entender es de que prácticamente le estaba diciendo que iba a perderlo todo, aunque iba a seguir vivo. Incluso creo yo que en lo que he leído de lo que es la vida de Adán y todo, perdió su eternidad, vamos a decirlo así, de que pues prácticamente no iba a morir tan fácil y no iba a trabajar para comer. Y ahora lo perdió todo prácticamente, aunque Dios no se separó de él nunca, pero no tenía esa comunión como lo tenía cuando estaba en el huerto. O sea, yo lo puedo decir por mi persona, porque me enfrasqué tanto en el trabajo que ahorita me siento que estoy como muerto y que perdí todo y hablo con Dios y no lo escucho, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo más importante para mí? Pues Eso es. A ver, Lore, te escuchamos. Si puedes abrir tu micrófono. Lore. A ver, estábamos tratando de darle la palabra a Lore, pero no puede prender su micrófono. ¿Alguien más? ¿Han leído ustedes Romanos capítulo 7? Sí. Romanos es un libro importantísimo para entender algunas cuestiones de lo que implica el mover de Dios, el entender el corazón de Dios. Y Romanos capítulo 7, a partir del verso 7, nos va a decir algunas cosas interesantes. Y estamos tomando a la ley como ejemplo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Dicen, en ninguna manera. ¿Qué es la ley? Pues la ley es algo que Dios establece, la ley es algo en donde Dios nos dice cómo funcionan las cosas. Y alguien me diría, tratando de ser lo más purista escrituralmente, bueno, pues que la ley es el Antiguo Testamento. Sí, pero
Decíamos hace un momento que Dios en Génesis 3:17 ha dicho una cosa bien simple: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas morirás. Y entonces en ese momento la ley es esa sola cosa: no lo hagas. Y entonces esa ley es mala, es pecado, es destructiva, es de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la conducta, la codicia si la ley dijera no codiciarás, ¿sí? O no conocería la desobediencia si Dios dijera no desobedezcas, o no conocería, ¿sí?, la necedad si Dios dijera atiende lo que te estoy diciendo. Y entonces, dice el verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay algo que evidencie la actitud en el ser humano, entonces no podríamos entender el poder que el pecado está teniendo en nosotros. Se necesita manifestar. Y entonces yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento o viniendo entonces lo que Dios me está hablando, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, o muerte vino a mí. De manera que la ley o el mandamiento de Dios a la verdad es santo, ¿sí? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Sí, ese fue uno de mis versículos que durante años me generó tanta crisis, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero es lo que estoy haciendo, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ese pecado que está morando en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza humana pecaminosa, carnal, ¿sí? En mi ser egoísta, en mi alma que está contaminada, no muere el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina el capítulo 7 con este versículo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y entonces es interesante cuando nosotros nos damos cuenta de cuál es el sentido de la consecuencia. Estaba pensando en algún ejemplo para explicarlo, y yo sé que de repente Dios se pone muy poco teológico conmigo y me disculpo por ello, pero será que Dios me tiene misericordia y me explica las cosas de una manera que las pueda entender. Y entonces decía, Señor, ¿cómo puede entenderse lo que sucedió con el ser humano en el pecado? Y Dios me dijo, ¿te gusta el hockey? ¿A alguno de ustedes les gusta el hockey? No es un deporte que nosotros practicamos mucho, pues porque aquí no hay nieve, no hay hielo, no hay lagos congelados, ¿sí?
Pero Canadá es un país en donde el hockey es uno de los deportes comunes entre los chavos. Es un deporte muy rudo, porque cuando se ponen los patines agarran velocidades fuertes y con un bastón le van pegando entonces a un disquito sobre el hielo y se trata de meterlo como si fuera el fútbol en una pequeña portería. El portero está cubierto con protecciones por todo el cuerpo. Y entonces hay jugadores que son delgados, son muy rápidos, son muy fuertes, pero hay otros que son grandotes, unos animalotes, y bueno, pues ellos entonces sirven de barreras, de defensas. Y a veces los choques entre ellos, las confrontaciones, los encontronazos son tan fuertes que inclusive se golpean hasta dejarse alguno desmayado. Y entonces Dios me decía, ¿qué sucede cuando un jugador está tan violento, está tanto en el juego, que de repente rompe las reglas? Y entonces el referee le dice, salte 15 minutos del partido, ¿sí? Salte 5. Bueno, depende del tamaño de la barbaridad que está haciendo, ¿sí? Y le dice, reposa un rato, ¿sí? Y tienen por allí desde una salidita, una sala de espera, en donde en esa sala de espera, lo que se espera es que el jugador reflexione sobre sus acciones y que cuando vuelva a entrar, entonces ya no sea tan violento, tan agresivo. Alguna vez le preguntaba yo a alguien que le gusta mucho el hockey, y por eso el ejemplo vino a mi mente, y decía, es que eso es un castigo, y él decía, no, si fuera un castigo ya no lo dejas volver a entrar. Dice, pero ¿no has escuchado aquello de que cuente hasta 10? Para que entonces te des el tiempo de bajar el nivel de furia, que te des el tiempo de reflexionar y te da la oportunidad de volver a ingresar para que entonces puedas jugar, pero hacerlo de una manera correcta. Mientras tanto, por haber salido del partido, no va a entrar otro jugador a suplirte. Y tu equipo entonces en ese momento va a tener una desventaja numérica. Y eso le va a dar entonces la ventaja al equipo contrario, y por causa de tu mala actitud van a poder meter más goles mientras tú no estás, porque no estás allí para defender. Y entonces eso te obliga a reflexionar y a ser inteligente. Y entonces Dios me dijo, Adán estaba jugando hockey y no entendió. Y había que sacarlo un rato del partido de juego, del reino espiritual, del espacio de mi presencia. Por supuesto que estoy diciendo que esto es una metáfora. Pero ¿han notado ustedes a dónde vamos cuando mueres? A donde estaba Adán antes de que fuera puesto en la sala de espera. Para Dios un día son como 1000 años son como un día. O sea que en realidad, mientras nosotros estamos por este lado, son 5 minutos de juego para Dios, ¿sí? Un pedacito de tiempo nada más. ¿Y cuál es la idea de Dios para que una persona salga de la plenitud del mundo espiritual y esté en un mundo físico limitado, con una cantidad de adversidades en esta limitación? Pues la idea es aprender a confiar en Dios. Este mundo físico es un mundo en donde tú no puedes ver a Dios cara a cara. No puedes escuchar con claridad su voz. No puedes tener la certeza plena de que lo que Dios te está diciendo es indubitablemente el propósito de Dios. Por eso hay 3 virtudes que nos menciona 1 Corintios capítulo 13, que es donde está el famoso capítulo del amor. Sí. Y dice 1 Corintios capítulo 13. Dice,
Mas ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Estamos en una visión limitada, estamos viendo solamente el reflejo, estamos viendo sombras, ¿sí? Pero cuando estemos con Él, le veremos cara a cara. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, pues no podemos ver y estamos teniendo que caminar creyendo en algo que no vemos. Pero cuando morimos, estamos cara a cara, ya no es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, porque ya lo estás viendo. La esperanza es esta capacidad de poder mantenernos creyendo, aunque el tiempo se prolonga. Para que haya esperanza significa que la promesa todavía no se cumple. Es una promesa por cumplir. Pero cuando tú ya estás con la promesa cumplida, tú ya no necesitas esperanza, ya lo tienes. Y entonces, dice la versión Reina Valera, sí, está 60, permanecen la fe, la esperanza y el amor, ahora sí, pero de estos el mayor de ellos es el amor, o dicen otras versiones, pero lo que permanecerá para siempre es el amor. Y entonces nosotros estamos en esta, decíamos, en esta visión limitada de las cosas. Y esta visión limitada de las cosas, pues nos lleva una y otra vez a poner en crisis nuestra fe, a poner en crisis nuestra esperanza. Y entonces, ¿qué es la muerte? La muerte no es el castigo, al contrario, la muerte es el premio. ¿Cómo que el premio? Sí, es decir, regresa a casa. Ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ya entendiste lo que tenías que aprender. Ahora, si tú usas bien tu vida, la muerte es un premio. Ya voy con mi padre, ¿sí? Entro otra vez al terreno de juego. Entro otra vez al cumplimiento de mis funciones. Entro otra vez a la plenitud de mi ser. Y entonces, desde la dimensión de lo eterno, pues claro que ahora ya no tengo el montón de limitaciones que en este cuerpo limitado y en este tiempo limitado, pues estoy luchando con ellas cada día, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la vida biológica? La vida biológica es esta condición temporal a la que Dios puso al hombre en una situación de confrontación consigo mismo. ¿Cómo que consigo mismo? Sí. Esta vida biológica es el momento en donde tú puedes descubrir qué significa vivir sin Dios. Hay un versículo que me gusta mucho, aunque siempre me revuelve, dicen en el rancho, la panza, ¿verdad? O sea, se me hace fuertísimo, pero es fundamental que usted se convierta en alguien que ame este versículo. ¿Qué es caminar sobre la faz de la tierra? Caminar sobre la faz de la tierra en este sentido es, como dice Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Por qué Dios le dice al ser humano, es necesario que salgas del huerto? Para que tenga el tiempo de la reflexión sobre sí mismo, de la reflexión sobre sus decisiones, de la reflexión sobre la manera en que él ha concebido relacionarse con Dios. Y entonces cuando nosotros pensamos en eso, Adán no tiene opción. Vive en el huerto, Dios está allí, él lo ve. Bueno, pero parece ser que Adán no estaba muy interesado en tener una relación eterna con Dios. Él estaba más interesado en tener una relación con Eva, seguramente. Y Dios dice, está bien, no hay problema. ¿Sí? O sea, no me quieres ver, te me quieres esconder. Estás metido detrás de ese árbol
tienes allí las hojitas, no quieres ser honesto, no quieres ser transparente, o sea, entiéndase, no quieres que me meta en tu vida. Y entonces Dios genera de manera emergente, porque insisto, no era el plan de Dios. Dios dice, mira, cuando salgas del huerto ya no me vas a ver. Cuando salgas del huerto ya no me vas a escuchar. Cuando salgas del huerto no voy a estar allí insistiéndote. Y yo volveré a mi lugar. ¿Cuál es mi lugar? Pues aquí, tú estás allá, ¿sí? Hasta que reconozcas tu condición, hasta que reconozcas qué quieres, hasta que reconozcas cuál es tu propósito, tu proyecto, ¿sí? Hay muchos hijos que no quieren vivir en la casa de sus padres. Está bien, vayan y vivan abajo de un puente, que los violen 2, 3 veces, 3, 4 días seguidos, ¿sí? Que los golpeen para quitarles la cachucha o los tenis, que pasen 15 días de hambre. Es bueno. Poder comer croquetas de perro en algún momento de tu vida es bueno. Bueno, lo diré yo porque yo comí croquetas de perro después de que me fui de mi casa. Claro, como todo buen hijo que no quería vivir en casa de sus padres, sin entender, como el hijo pródigo, que en la casa de mis padres siempre hubo abundancia, y siempre hubo cuidado y siempre hubo todo lo que yo necesité. Pero irme a otro estado y tener que rentar un pedacito, que era un pedacito que no tenía nada más que mi maletita. Y llegar entonces y acostarme en el suelo porque no había cama y taparme con mi toalla en Zitácuaro, Michoacán, con lo frío que es y sin cobija, pues entonces claro que tuve que extrañar la cobija de la casa. Y yo dije, mi cobija, no, no era mi cobija, era la cobija en casa de mis papás, ¿sí? Y entonces tuve que conseguirme prestado una cobija y poner mi mochila de almohada y después conseguirme unos cartones a los 2, 3 días. Y entonces, ¡voilá! Por obra de Dios comencé a decir lo que tenía en el huerto, lo que tenía en la casa de mi padre. Porque entonces todas estas cosas nos llevan a enfrentar lo que somos. Es interesante cuando nosotros revisamos en Génesis capítulo 3, la parte final del capítulo, porque en la parte final del capítulo, después de que el hombre está por allí encueradillo y miserable, dice, y Jehová hizo al hombre, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Noten ustedes, túnicas de pieles. Si ustedes revisan en Génesis capítulo 1, en ningún momento van a encontrar ustedes que diga, y Dios hizo un árbol de túnicas de pieles. No. Tampoco dice, y Dios levantó una tienda departamental, ¿sí? Un mall donde pudieran vender pieles. No. ¿Dónde estaban las pieles? Suena evidente, pero pegadas a algún animalito. El primer sacrificio en la historia de la humanidad, Dios lo hizo directamente Él. Sacrificó entonces simbólicamente en la perspectiva de lo que haría siglos después. Sacrificó entonces a alguien, fue la víctima, para quitar sus pieles y con ellas cubrir al ser humano. Por primera vez hay una consecuencia. Noten ustedes, ¿sí? Que antes que Caín mate a alguien, porque eso es capítulo 4, ya hay seres que han perdido la vida a causa de la decisión del ser humano. Dios ha sacrificado animales para cubrir al ser humano con túnicas. Yo no sé si en ese momento Dios se lo dijo, pero dijo, mira, Caín. Digo, Adán, mira, Eva. ¿Sí?
Esta es la primera consecuencia. Para cubrir tu desnudez, ahora hay alguien que va a dar su sangre, que tuvo que ser sacrificado para que tú pudieras tener. Antes de eso no había necesidad. No había perversidad, no había maldad. Y entonces, verso 22, importantísimo, por favor, véanlo conmigo. En el verso 22 dice, y el Señor Dios, Jehová Dios, dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, si el ser humano se queda en esta condición de su corazón, si el ser humano se queda con esta mentalidad de lo que ha sucedido, entonces el ser humano eternamente no tendrá posibilidad de cambio. Y entonces, por más fuerte que se ve esto, y entonces dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Y dice, para que labrase la tierra de que fue tomado, y está diciendo, por amor, por misericordia, lo saca de la casa y lo pone a que trabaje y a que se haga responsable de su propia vida. Ah, caray, yo pensaba que eso era pecado, ¿sí? Que los padres le digan a los hijos, mire, mijo, no le gusta la casa, está bien, usted tiene todo el derecho. Libérese de su padre regañón. Vaya y trabaje, gánese lo que se coma, gánese donde dormir, ¿sí? Para que usted no tenga que soportar al viejito corajudo. Qué tremendo, porque uno de joven no lo entiende. Qué tremendo, porque uno cuando todo lo está recibiendo no lo entiende. Que el acto de misericordia de Dios, de sacar al hombre y de ponerlo en una condición de vulnerabilidad, es para que, como decía Oseas 5:15, reconozca su pecado, reconozca la consecuencia de sus acciones, reconozca que su manera de proceder es destructiva, es dañina. Y entonces dice, en su angustia me buscará. ¿Sí? O sea, ¿qué se necesita? Me voy a ir una vez más para Oseas capítulo 5, verso 15, ¿sí? Y entonces Oseas capítulo 5, verso 15, que ya lo conocen ustedes para... Alguien me preguntó cómo podía madurar. ¿Sí? Y esa es una pregunta interesante, ¿sí? ¿Cómo puedo madurar? ¿Cómo puedo llegar a tener sabiduría, sensatez? Y yo le dije, mira, memorízate Oseas 5:15. Realmente el ingrediente que cambia al ser humano se llama angustia. La angustia es el catalizador del corazón humano. Ahora, ojo, la angustia no es enviada por Dios, porque no dice en mi angustia, en la angustia que yo le mande, no dice en su angustia, la que tú te generas, la que tú estás propiciando, la que tú sembraste, cuidaste, cultivaste y que cuando da fruto abundante al 100 por 1, no hayas ni dónde esconderte. Porque es precisamente el fruto de la insensatez lo que te lleva a decir, creo que a la siguiente no lo voy a hacer igual. Cuando tus decisiones te llevan a sufrir consecuencias dolorosas y dices, me hubiera evitado esto, todo mundo me lo dijo, pero yo no hice caso.
En tu angustia, dices, voy a cambiar mi manera de proceder. Todos estamos llenos de historias. Muchas de las historias, usted las conoce de mi vida, y hay historias que quizá ni siquiera son propias de contarlas. Pero te han agarrado, te han golpeado, te han torturado. Yo afortunadamente solo una vez lo hicieron, ¿sí? Pero fue suficiente. Mire, son de esas cosas que uno las debe de agradecer en la vida, ¿sí? Que alguien te agarre, te violente, te torture, para que tú digas, creo que esa no es la línea por la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Fue una torturada a tiempo, sí. Fue una golpiza a tiempo, sí. Y como diría el actor mexicano, aquel Derbez, ¿sí? Fue horrible, ¿sí? Pues sí. Pero lo valioso de las situaciones adversas que representa la vida es que hay un momento en donde tú decides que no quieres caminar por allí. Y entonces cuando, queriendo ser revolucionario, piensas que la revolución consiste en matar a todo el que piensa distinto de ti. Y cuando matan a tus amigos, entonces tú dices, híjole, pues cuando lo aplicas al revés, dicen los muchachos, eso no está chido, ¿sí? Frase de Goyo, ¿sí? Y entonces no está bien, no es agradable cuando tus ideas terminan siendo destructivas y luego alguien te las aplica. No está bien cuando tú piensas que la justicia es imponer tu manera de pensar y luego alguien te impone sobre ti su manera de pensar con el mismo argumento. Y eso te va cambiando la manera de ser. Y entonces hay un momento, porque yo sé que siguen ustedes pensando, ¿y qué tiene que ver esto con la muerte? Bueno, en Apocalipsis capítulo 9, en el verso 6, hablando de los tormentos del tiempo final, desde el verso 5 dice, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, ¿sí? Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Saben ustedes que la muerte es un descanso? La muerte es un descanso. Y hasta que tú entiendes la muerte como una bendición, hasta entonces dejas de estar luchando contra ella. Ahora, no te mates, ¿sí? Vive plenamente la oportunidad de Dios para alcanzar tu madurez. Pero si la muerte llega, gradúate con honores. Haz lo propio. Vive profundamente la lección y la oportunidad. Revisa qué te mantiene aquí. Porque déjame decirte que lo cierto es que nada te vas a llevar, aun cuando año con año te lo pongan en un altar que tampoco puedes agarrar, ¿sí? Y estaba viendo por allí una broma de esas, me la puso mi esposa, ella se ríe mucho con el TikTok, ¿sí? De una muchacha que estaba diciendo vestida de la Catrina, que todas las cosas que le ponen a la gente en los altares son las cosas que los mataron. Se murió de borrachos y lo atropellaron. Pues le ponen la botella en el altar y se murió de diabetes, y ahí le ponen los panes y la harina y todo lo demás. Dice, oiga, pues póngale cosas saludables, ¿sí? Un altar vegano, ¿sí? Para que cuando menos, si acaso llega a venir, pues cuando menos no le toque otra vez pasar por las mismas cosas, ¿no? Y somos así de contradictorios. Entonces, ¿la muerte es un descanso? Sí, la muerte es el momento y la oportunidad de parte de Dios de que regreses una vez más con todo lo que aprendiste a su presencia. Como el hijo pródigo que regresó a la casa de su padre. Y aunque había dicho, sí, que lo hiciera, aunque fuera como uno de los siervos, el padre no lo quería como siervo, lo quería como hijo. Y estaba esperando su retorno. Y cuando lo ve venir de lejos, sale y lo abraza. Y yo sé que un día el Señor me va a recibir en su presencia cuando me muera, y voy a estar allí, y va a salir y me va a decir, ay, mijo, te estaba esperando, cabezón, ¿sí? Y me va a hacer así como
de chiquillos, ¿sí? Y me va a poner vestiduras limpias. Me va a cambiar de sandalias. Me va a poner anillo en la mano. Dicho de otra manera, me va a regresar a mi dignidad como hijo eterno, con la plenitud de todas las cosas que ahora no recuerdo y no entiendo, porque mi mente limitada en este mundo natural ha olvidado lo que significa ser una criatura eterna. Sin miedos, sin enfermedades, sin limitaciones. Dice, imagínense, si ahorita causa una envidia, ¿qué será entonces? ¿Sí? Entonces, un cuerpecillo glorificado, eterno, ¿sí? Último modelo. Por fin podré decirle, ¿sí? Aquellas calorías, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿sí? Y ya no se acumulará nada alrededor de la cintura, ¿sí? Y entonces ya no tendré hipertensión, ya no tendré diabetes, ya no tendré dolores de cabeza, ya no tendré nada de eso, ¿sí? Podré aprender las cosas en una sola sentada y las recordaré eternamente, y no como ahorita que me lleva 2, 3 días estudiar algo y luego se me olvidó otra vez, ¿sí? Porque esa es la condición humana. No estarás pensando entonces, ¿sí? Ni en la renta, ni en la enfermedad, ni en el seguro del carro, ni en el accidente, ni en el chiquillo que puede estar vulnerado. No, 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 no. Todas esas cosas que son las angustias del diario, ya no estarán allí. Estaré en la casa de mi Padre, una vez más, haciendo aquello para lo cual fui llamado eternamente. Ah, pero con una ventaja. Conozco el sabor de la algarroba. Conozco el olor de la hediondez del cerdo, porque ya anduve allá, ya cometí el error, ya disipé lo que mi padre me había dado, ya me junté con malas amistades, ya anduve con las chicas súper pudorosas y ya me di cuenta de que no me deja nada bueno, ya maduré. Y entonces regreso a la casa de mi padre con la madurez de quien ya no quiere andar viendo a qué sabe el árbol del conocimiento. Ya no tengo tentación de saber a qué sabe la charanda a las 9 de la mañana sin desayunar. Ya pasé esa etapa, ¿sí? Ya pasé la etapa de quererte robar las sabritas del Oxxo, ya pasaste la etapa de querer copiar en el examen, ya pasaste la etapa de querer estar viéndole desde los calzones a las muchachas abajo de la escalera y todas esas tonterías que hace uno en la vida y que finalmente terminas lastimando a todos los que están a tu alrededor. Andar de valiente echándole ojitos a la vecina, ¿sí? Meterte en pleitos ajenos. ¿Cuántas de esas cosas son las angustias de todos los días para tantas personas? Estarte excitando en lo oscuro con una revista pornográfica, estar tomando una droga. Yo no sé cuáles han sido tus angustias. Pero hay un momento en donde tú puedes decir, Señor, ya lo entendí. Ya me puedo ir. Ya déjenme morir. Si estoy enfermo, ya déjenme morir, ya no me metan al quirófano, ya no me estén haciendo que tenga una vida que ya no es la plenitud, ya quiero regresar a la casa de mi Padre. Quiero continuar con mi desarrollo, porque hacia allá voy. Noten ustedes, porque siempre nosotros tenemos la idea de que Dios tiene un ángel de muerte. Ahora, yo sé que alguna traducción podrá decir algo como eso, ¿sí? Entonces, Dios tiene algún verdugo por ahí que manda. ¿Saben ustedes que de los pasajes que estaba estudiando, que fueron muy relevantes para hablar de esto, está la 10ª plaga en la muerte de los primogénitos en el Éxodo? Éxodo capítulo 12 en el verso 23. Dice Éxodo capítulo 12 en el verso 23. Y le dice entonces al pueblo de Israel que tomen
Bueno, desde el verso 22, un manojo de hisopo, lo mojen en la sangre que va a estar en el lebrillo y que con ella estén untando el dintel y los postes con la sangre que va a estar en el lebrillo. Y ninguno de ustedes dice, salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y fíjense ustedes el verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. ¿Quién es el Señor de la vida y de la muerte? Él. La gente neciamente le reza, le ora, le pone altares a la muerte, de que es que por santa. Pues déjeme decirle que la muerte como tal solamente es una etapa del proceso. No es un personaje que exista y que tenga poder, aunque en México la hemos empoderado. No es un ángel que Dios haya hecho. A mí me ha tocado espiritualmente, y espero que Dios se lo permita ver a ustedes, es interesante verlo. Dios me ha permitido ver ángeles junto a personas que van a morir, pero son ángeles de Dios que están allí esperando. Me tocó con un amigo mío, Francisco Vergara, que él estaba muy lesionado ya de su tracto digestivo. Los ácidos, el ácido en el estómago había perforado las paredes intestinales y tenía todo quemado su cuerpo. Era terrible poderlo ver cuando uno llegaba. Me tocó estar con él en sus últimos momentos, un día antes de que él muriera. Al día siguiente, él estaba esperando solamente que fuera un hijo con él. Eso lo entendimos, sí. Bueno, yo lo entendí en ese momento y su hijo lo entendió después porque yo le dije, mira, tu papá te está esperando para morirse, ¿sí? Y él ya tenía días en esa condición. Si él tomaba agua, estaba tan agujerado su estómago que se había corroído, se había desbaratado toda la piel del tórax y se le salía el ácido y le cubría todo el cuerpo. Sus costillas estaban expuestas, no tenía piel en toda la parte del esternón. Era muy, muy impresionante. Tenían una sabanita con solución salina encima para que se contaminara lo menos posible y tenían que estarla humedeciendo para que no se le pegara. Él no podía comer nada porque el simple hecho de pasar saliva hacía entonces que estuviera produciendo más ácido. Y él estaba con unos dolores horribles, horribles, horribles. ¿Sí? Cuando yo entré a la habitación, parado junto con él había dos ángeles. Y volteo y le digo a Javi, Javi, ¿ya viste que hay dos ángeles allí? Dice, sí, ya tienen varios días allí. Él ya los estaba viendo. Sus ojos espirituales ya estaban viendo, ¿sí? Y estaban hermosos los ángeles, a la espera, ¿sí? Sentí de que Dios me dijo, lo están esperando para poderlo acompañar a mi presencia. Para que él sepa que está bien, o sea, para fortalecerlo y decir, ánimo, tu tiempo está cerca, ya te vas a ir, ¿sí? Y le dije, Javi, si ellos están esperando para que puedas partir, ¿por qué no te vas? Y él me dijo, porque necesito arreglar cosas con mi hijo, pero no ha querido venir, no ha podido venir, ¿sí? No quiero irme sin hablar con él. Y por eso estaba aguantando ese dolor terrible, ¿sí? Finalmente pudo hablar con él, le pidió perdón, se perdonaron mutuamente, lloraron, se despidió y partió con el Señor.
Para él la muerte era un descanso. Los médicos le habían dicho, no podemos hacer nada por usted, ¿sí? Su condición era terrible, era dolorosa, era extrema. Él sabía que iba a morir. Y él sabía que lo único que necesitaba era decir, Señor, estoy listo, llévame. En el momento en el que él pudo cubrir eso, descansó, se soltó y se quedó dormido. Descansó en la casa del Padre. A veces nosotros sí, vemos la muerte como una tragedia porque estamos pensando siempre en el que se queda. Pero si la vemos desde el que se va, bueno, alguien puede decir, pero es que si el que se va a ir al infierno, pues yo diría, pues tarugo, aprovecha, estás vivo y en lugar de estar pensando en la muerte, piensa en la vida, pero en la vida eterna. Y entonces hemos convertido a la muerte en el enemigo, ¿sí? La muerte es una forma de sellar una ordenanza eterna. ¿Cómo que sellar una ordenanza eterna? ¿Sí? Voy a permitirme leer Hebreos capítulo 9 desde el verso 15 hasta el 22. Y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Por qué era importante la muerte? Escúchenme. Si el ser humano no salía de Edén, entonces Cristo no podía morir por él. Y Dios le hace una promesa desde Génesis 3:15 al ser humano, pero es necesario que haya muerte del testador. Cristo tiene que morir porque Él es el testador, para que el testamento, que es la promesa del Señor, sea válida en redención por el ser humano. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y entonces dice uno, Señor, ¿por qué el ser humano tenía que salir? Porque lo tengo que salvar allá, porque tengo que morir allá. Cristo no iba a morir en el huerto de Edén. Cristo iba a morir en la misma condición en donde el ser humano estaba viviendo, ¿sí? Tenía que venir y tomar condición de hombre, y en esa condición de hombre, como siervo, ser llevado a la muerte y muerte de cruz. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó de la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué era importante entonces que el hombre saliera del huerto? Para que Cristo pudiera venir en condición de hombre, en esa misma condición que estaba, y poder con su muerte redimir el pecado. Entonces la muerte no es un castigo, no, la muerte es un ingrediente, la muerte es una condición, de tal manera que Hebreos capítulo 2 en el verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, pues te tengo que mandar allá afuera, sacarte del huerto para que participes de carne y sangre. Entonces dice Jesús, él también participó de lo mismo. También él tuvo que salir del huerto, también él tuvo que salir del Shekinah de Dios, también tuvo que caminar en valle de lágrimas, también tuvo que andar entonces con sandalias terregosas, también tuvo que enfrentarse a la necesidad, también tuvo que enfrentarse a las angustias del ser humano. Dice, para destruir por medio de la muerte, de su muerte,
al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en Jesús, debemos de pensar en Hebreos 2:14 y 2:15. Yo sé que este versículo normalmente no lo hemos considerado para hablar de la salida del hombre del huerto, pero el hombre cuando es sacado del huerto es, ¿sí?, obligado a caminar en carne y sangre. Y Jesús también entonces, como decía, va a participar de lo mismo. También él va a salir del huerto. Y estando entonces en condición humana, va a morir. ¿Por qué era importante Génesis capítulo 2? Y vuelvo a insistir, ¿por qué es importante que el hombre, entonces en Génesis capítulo 2, decíamos allá en el verso 17, ¿sí? ¿Por qué es importante que el hombre, que Dios diga la muerte? Porque uno dice, pero ¿por qué tiene que morir el hombre? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser un castigo tan fuerte? Dios dice, no, no entiendes. Si no hay la condición de muerte, la muerte no es para ti, la muerte es para que Cristo venga y muera por ti. No tiene que ver con que si tú sufres en la muerte, tiene que ver con que la única forma en que el hombre va a ser resucitado, el hombre va a ser transformado, es que la consecuencia sea la muerte. Y uno diría, la muerte del hombre, la muerte del Hijo del Hombre, la muerte de Jesús. El día que de él comiere, ciertamente habrá muerte en la raza humana, sí. Y la muerte más grande, más relevante, más importante, más significativa para la historia de la humanidad, será la que se derramará por ti. Eso es lo que está diciendo Génesis 2:17. Y si Dios hubiera dicho solamente no vas a comer postre o te voy a quitar el celular, eso no trae redención para nadie. Entonces, ahí hay una semilla que es importantísimo que ustedes la puedan ver. La semilla de la redención está en las consecuencias de lo que Dios le dijo al hombre. Porque Dios va a venir y al momento de cargar las consecuencias del ser humano sobre sí, esas consecuencias llevan a Jesús a la muerte, que es la redención. Con eso se cierra el ciclo de la pregunta. Y ahora sí, escucho comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? Creo en lo personal, como te lo mencionaba hace rato, que entendí en este proceso, yo en lo personal, que la muerte es un acto de misericordia y es un regalo de gracia y de misericordia, porque vuelves a papá. O sea, sí, todas las situaciones y las condiciones que vivimos en la tierra, parte de una enseñanza, creo yo. Estamos aquí para aprender, que es parte de un entrenamiento de lo que vamos a poder hacer cuando estemos en casa de nuevo. Pero creo que el día de hoy me quedo con esta parte, o sea, de que realmente tomo esta palabra y me sostengo en la convicción de que la muerte es un acto de misericordia y gracias, algo lleno de amor, desde una perspectiva eterna, pues, o sea, si lo veo desde lo natural, pues el que sufre es el que se queda, no el que se fue. Pero si lo veo desde una perspectiva eterna, conlleva mucho la esperanza, la fe, de decir, esto solo es un ratito.
lo vamos a estar juntos, ¿no? Entonces, gracias. Amén. Gracias, Mili. ¿Alguien más que quiera compartir qué fue lo que sintió, lo que aprendió, lo que le sirvió? Si es que acaso le sirvió lo que hemos dicho. ¿Suena lo mismo que han escuchado ustedes en muchas ocasiones? ¿Hay algún aspecto novedoso, algo que te lleve a decir? Sí. A ver, Fleri, adelante, te escuchamos, Fleri. Hola, Hola. ok. Yo hace días estaba pensando sobre ese aspecto de la muerte y se me hizo curioso que este día estuviera hablando sobre eso. Y justo pensaba en que si la idea original de Dios en el Edén iban a morir las personas. Y creo que no. Entonces, pero al desobedecer ya entró la muerte. Y pues muchos sí pensábamos así como que, bueno, yo sí pensaba pues es un castigo por desobedientes. Y tal vez sí, el enemigo sí quería como entrar por esa parte para ganarnos, o al menos así tenía más probabilidad de ganar. Pero Dios, yo reflexionaba esto, Dios siempre transforma o le da un sentido mejor a las cosas que creemos que son malas o que las tomamos como mal y lo torna en bendición. Y eso pensaba yo, la muerte es una bendición para nosotros porque es el paso siguiente a la eternidad. Entonces me daba mucha paz pensar en que pues nos vamos a morir y qué chilo porque pues vamos con Dios, ¿no? Entonces, esta palabra confirma esto que estaba pensando así hace dillitas, pues por estos días yo creo del Día de Muertos y eso. Pero pensaba eso también, o sea, que no es algo como que nos tiene que dar miedo, tenemos que estar asustados, sino que verlo como que es bendición, que Dios lo transforma para bien, como lo hace con todo. Y es todo. A ver, muchas gracias, Fleri. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene algo que decir? Yo quiero decir algo, Reina. Adelante, Reina. Adelante, profeta. Ok, muchas gracias. Esta palabra es una bendición. Viene a reforzar muchas cosas en las que Dios ya me había hablado. Como usted sabe, pues falleció mi papá, mi mamá. Pero en aquel entonces, pues no tenía un concepto del cual Dios me dio y lo reafirma con esta palabra. Para mí sí fue muy doloroso porque no lo entendía, ¿no? Lo veía con más que nada como un castigo o X. Pero Dios fue cambiando esa mentalidad y y una de las cosas más hermosas que recuerdo que Dios me dijo con mi papá, porque fue el primero, era algo que yo no había vivido, no entendía, pero entiendo que fue un acto de misericordia también con él. Pero una de las cosas más hermosas que Dios me dijo fue, yo estaba orando, llorando, y yo le decía a Dios, Señor, pero hay gente que ha hecho daño, mi papá se había reconciliado contigo, quería vivir y todo, ¿no? Pero me acuerdo que en medio de que yo estaba llorando, Jesús me habló y me dijo, así, pero Reina, pero en la eternidad lo vas a disfrutar. Y con esa palabra me levantó, me reafirmó, igual con mi mamá, también pasé un duelo también difícil, pero una de las cosas más bonitas, y él me volvió a recordar, ellos están mejor acá que allá. Y sí, y parece como muchas veces como seres humanos, pues pensamos que la muerte es malo, porque Dios me acuerdo que me decía, todo obra para bien, como dice su palabra, pero en mi mente yo decía, ¿cómo puede obrar una muerte bien? En realidad, ahora que lo veo, sí es cierto. En mi vida y en la vida de mis hermanos veo eso, ¿verdad? Que ha obrado para bien. Y lo más importante, pues saber que mis papás están con Dios. Creo que es lo más bonito, que estén con Él.
y saber, y con eso, pues, ya no vemos la muerte como algo malo, algo así, sino simplemente al ser cristiano y tener a Cristo en nuestro corazón, pues tenemos la plena seguridad de que vamos a estar con Él. Gracias. Amén. Y definitivamente vamos de paso. Y cuando lo entendemos y lo vivimos en santa paz, entonces dejamos de estarnos peleando con ellos, ¿sí? Dejamos de estar teniendo conflicto con ellos. Dejamos ir a las personas en su tiempo, además, ¿sí? Ese es el ciclo de la vida y nos cuesta mucho trabajo, pero vamos de paso. ¿Sí? Gracias, profeta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pues entonces les deseo una excelente noche. Aprovechen su tiempo de vida, ¿sí? Cada momento, cada minuto. Pónganse a cuentas con el Señor por si acaso esta noche fuera la noche de encuentro, ¿sí? Rosy Cancino, tienes tu micrófono abierto. No sé si querías compartir algo. Muy bien, pues entonces todo el mundo anda muy silencio ahora, ¿sí? Ahora sí que... ¿Se escucha? Sí, adelante. Ajá. Hola. Pues yo también quería hacer una reflexión muy importante en mi último tiempo de vida. El día que me caí del primer piso fue como un tiempo de prácticamente estar en el cielo. Y escuché una voz muy fuerte que me decía, todavía no te necesito. Tienes una nueva oportunidad para regresar y te daré un nuevo lienzo para que lo pintes de los colores que tú quieras. Fue algo muy intensamente vivido y me hizo ver a la muerte con una óptica completamente diferente y entendí que efectivamente es una bendición. Ese temor que tenía al trance de la vida a la muerte desapareció y me di cuenta que definitivamente no hay dolor, no hay sufrimiento, es como un estado de plenitud y concuerdo contigo de que Dios nos da un regalo y es un regalo para poder poner en orden las cosas de nuestra vida antes de pasar a la eternidad. Me gusta mucho el análisis que haces, porque en realidad nunca lo hubiera pensado que la muerte de Cristo fuera necesaria para poder pagar un regalo tan caro como es esta bendición. Así es que la verdad me encantó. Gracias. Si nosotros entendiéramos que cuando dice, el día que comieres de él, muerte vendrá al ser humano. Eso nos ayudaría a entender que no solamente fue Adán, no solamente fue Eva. Muerte vendrá al ser humano, incluido el Hijo del Hombre, incluido el Hijo de Dios. Entonces eso nos ampliaría la perspectiva. Porque no solamente es tu decisión te está castigando a ti, no, tu decisión está generando una situación emergente que aún Dios mismo tendrá que venir en carne a morir por ti a causa de ello. Entonces es mucho más trascendente que solamente un jalón de orejas. Es mucho más trascendente que solamente un castigo. Es la necesidad emergente
de salvar a la humanidad de una situación que es terrible y es imposible para que el ser humano pueda llevarla a cabo por sí mismo. Les dejo con sus reflexiones. Gracias. Dios les bendiga a todos y espero que todo esto nos ayude a ver la muerte diferente. Dios les bendiga y gracias.